Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio donde cada tarde compartimos junto un tiempo de palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su vida. Saludo a todos los amigos que nos ven a través de nuestro Facebook Live, gracias a aquellos que nos ven aquí en nuestro Facebook Federico Núñez en vivo. Este es un streaming, ¿sí? Y también gracias a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Sí, allí en YouTube puede buscar Vida para Todos CR. Suscríbase. Ay, Dios mío. Perdón. Mil perdón. No puedo evitarlo. Mil perdón. Gracias a todos. Muy bien. Damos gracias a Dios por este tema. Sí, salió esto. Gracias a todos. Un estornudo en vivo, ¿no? Suele suceder, puede pasar, a todos nos pasa. Muy bien, damos gracias a Dios por este espacio. Tengo que darle gracias al Señor por la vida de ustedes, porque la verdad que me bendicen al estar ahí, acompañándome. Y quiero compartir con ustedes entonces la palabra de hoy. Vamos a la palabra de hoy, ¿qué les parece? Vamos a la palabra de hoy. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20, dice así. En lo que atañe a la ley, estamos hablando todavía de evangelismo personal, la forma en cómo evangelizaba Jesús y cómo evangelizaba Pablo. Dice el 20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Cristo, de Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo, pero la ley se introdujo, este es el tema, ¿no? Cuando nosotros predicamos, ¿qué es lo que tratamos de hacer cuando predicamos? Cuando predicamos en la calle, cuando hablamos a la gente acerca del amor de Dios, lo que estamos tratando de hacer es de que la persona se convenza de que tiene pecado, de que está en pecado y que ese pecado lo va a llevar a la condenación. Eso es lo que tratamos de hacer cuando predicamos. Si la persona no entiende este punto, no ha entendido el concepto de la ley y el concepto de la gracia. Porque la ley se introdujo ¿para qué? Dice, para que el pecado abundase. ¿Cómo es esto? Algunas personas no lo entienden. Voy a tratar de aclararlo un poquito, ¿no? No hay tiempo para mucho, pero vamos a tratar de aclararlo. Pablo nos ha demostrado aquí, en este texto, y bueno, a través de todo el libro de Romanos, que la ley no nos justifica ante Dios. La ley no nos justifica. Es decir, la ley, todavía con la ley seguimos siendo culpables delante de Dios. No somos justificados. Ahora, nos muestra que en sí misma la ley tampoco nos hace pecadores. Ahí como aquí dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no nos hace pecadores. Adán hizo eso, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces uno dice, ¿para qué sirve la ley? Hay un propósito claro para la ley, un propósito muy claro. Y parte de él, el propósito de la ley, dice aquí, se introdujo para que el pecado abunde. ¿Cómo es esto de que la ley entonces te hace pecar? No. Ya dije eso, que no es así. Hay un propósito claro para la ley, que es que el pecado abunde. ¿La ley qué hace entonces? ¿Qué es lo que hace la ley cuando dice que la ley se introdujo para que el pecado abunde? La ley hace que el pecado de la humanidad, del hombre, sea más claro, más grande, más contrastable, más claramente contrastable con el santo o con el santísimo estándar que Dios tiene para la persona. Dios tiene un estándar
de vida, pero resulta ser que el pecado es tan grande que no entramos por la puerta. No sé si me estoy dando a entender. Hay una puerta, dice la Biblia, dice, hay una puerta que es una puerta angosta. Por la puerta ancha pasan todos, incluidos los pecadores. Pero por la puerta angosta, ese es el estándar de Dios. Es decir, que Dios tiene una medida y en ese estándar en el que Dios está pidiendo, si la persona no entiende que ha pecado, no va a poder pasar por ahí, por esa puerta. Para ponerle, estoy poniéndole una imagen al tema, ¿no? Cuando hay una piedra preciosa, para poner otra ilustración, una piedra preciosa, ¿sí? Que tiene todavía ciertas imperfecciones y es contrastada con una piedra perfecta, que ya fue cortada, pulida, claramente se exponen las fallas de la piedra que le falta pulir. Hay que pulir esa piedra para que sea como la otra. Es decir, nosotros somos la piedra que si no somos pulidos por Dios, si no estamos pulidos por Dios, no podemos entrar a la gracia. Abundase, para que abunde. Hay una manera en que la ley hace que el pecado abunde. Debido a que cuanto más pecador es el hombre, más la ley te muestra el pecado. Cuando uno ve la línea y quiere cruzarla, o quiere cruzar la puerta angosta, quiere entrar por la puerta, no puede. En este sentido, la ley hace que el pecado abunde. Claro, porque de repente vos llegás a la puerta y te das cuenta que con tus pecados no podés recibir la gracia. No lo podés. Tenés que arrepentirte, tenés que pedirle perdón al Cristo de la gloria. Entonces, la ley hace que el pecado abunde. ¿Sí? Porque no es que haya algo malo con la ley, sino porque hay algo profundamente malo en la condición del hombre. El pecado es como, la ley es como una lupa que te muestra claramente la situación, la condición en la que se encuentra el ser humano. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abunde. Pero cuando el pecado abunda, es decir, cuando la ley más te muestra que sos pecador, de la misma manera también sobreabunda la gracia. Es decir, no importa qué tantos pecados hayas cometido. Si te arrepientes y pides perdón, y confiesas tu pecado y reconoces a Cristo, entonces Él te provee la gracia para que puedas pasar por la puerta. Porque dice la palabra, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora, podríamos haber esperado que donde el pecado abundó, la ira o el juicio de Dios hubiera sobreabundado. Que eso sería lo lógico, ¿no? Hay mucho pecado, la ira de Dios, que caiga la ira de Dios. Pero el amor de Dios es tan asombroso, tan maravilloso, extraordinario, sin igual, que sobreabundó el pecado y en vez de sobreabundar la ira, sobreabunda la gracia. Es decir, donde podríamos haber esperado su ira, Él muestra su amor y su misericordia. Eso es maravilloso también, ¿no? Es decir, no importa que tanto hayas pecado, hay gracia suficiente para perdonarte. Hay gracia suficiente para darte vida nueva. Hay gracia suficiente para que puedas nacer de nuevo. ¿No es maravilloso eso? Es decir, la gracia lo único que hace es te muestra qué grande es tu problema, pero a la vez te está mostrando que la puerta también es accesible, que podés entrar por esa puerta, pero no en la condición que está, sino que tenés que reducir ese pecado hasta quedar en el estándar de Dios para poder pasar por la puerta. Así también la gracia reina. Es decir, la gracia reina para el pecador. Como dice Pablo en este texto, el pecado reinó para muerte, pero la gracia también reina.
Es decir, no es que el pecado y el hombre no puede salir del pecado, puede salir porque así como reina el pecado, también reina la gracia. El reinado de la gracia está marcada por la justicia, la vida eterna que es mediante la obra salvadora, salvífica, redentora, justificadora de Cristo Jesús. Es maravilloso. La gracia reina por la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios, que envió a su Hijo a pagar el precio para justificarnos, ¿sí? Y hacernos justos. Eso es realmente extraordinario. Muchas personas tienen la idea de que donde reina la gracia, habrá un desprecio por la justicia y una actitud casi casual por el pecado. No, pero eso no es el reino, ¿no? Por eso no es el reino de la gracia para nada. Pablo escribió en otra carta que la gracia nos enseña, ¿no? La gracia nos enseña porque por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. Es decir, no importa qué tanto hayas pecado, si pides perdón y te arrepientes, entras a la gracia porque hay suficiente gracia, como hay suficiente pecado, ¿sí? Y la ley te hace mostrar que hay mucho pecado en tu vida, que realmente no estás en condiciones de pasar a la gracia. Dice Dios, de la misma manera también abunda el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios para que puedas recibirlo. Por eso al estar predicando en la calle, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es, tenemos que tratar de convencer a la persona. Y por eso hay que orar mucho cuando uno va a salir a la calle. Hay que orar mucho para que la gente entienda su condición de pecado. Porque mientras la gente no entienda su condición de pecado, va a seguir diciendo, no, pero finalmente está todo bien, Dios es amor, Dios es piadoso y se apiada de nosotros, ¿sí? Y a veces van a pensar, está bien, el amor de Dios cubre multitud de pecados y nosotros estamos incluidos ahí. No, la ley, la palabra te va a mostrar el pecado. Es como ponerle una lupa, ¿no? Es como cuando uno agarra una lupa y pone sobre una hoja para poder agrandar la letra, para poder ver, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando uno pone una lupa sobre un texto, te agranda. ¿Qué hace la ley? Te muestra, porque a veces nosotros decimos, no, pero no soy tan pecador. No soy tan malo, yo no soy tan malo, no soy tan mala gente, hay gente más mala que yo. Pero el pecado es pecado, la negación de Dios es pecado, ¿sí? Simplemente omitir a Dios es pecado. Omitir a Dios y ya es pecado. Decir, pero yo no estoy en contra de Dios, pero no me interesa a Dios. Eso ya es pecado. El pecado de despreciar que Dios te dio vida y te independizaste. Eso es pecado. Te fuiste, te hiciste la tuya. Y eso es pecado, la independencia. Dios quiere, no es que Dios necesita de nosotros, pero Él quiere que seas feliz. Él quiere que estés alegre, Él quiere que estés bien, Él quiere que estés sano, Él quiere que estés cómodo, que estés libre de toda problema que te puede causar la vida, el diablo, la situación. Él quiere ayudarte. Pero claro, queremos hacer la nuestra, es decir, el mismo estado adánico, ¿no? Dios nos dice, no hagas esto y nosotros hacemos lo contrario. Por eso cuando predicamos en la calle, cuando predicamos a las personas, ¿sí? Lo maravilloso de todo esto, ¿no? Que la gracia, tenemos que hacer entender esto, la gracia no es amiga del pecado, es su enemigo. La gracia es el enemigo del pecado. Así como el calor se opone al frío y el frío con el calor, el aceite con el agua, ¿no? El agua con el fuego, no coinciden. La gracia con el pecado no coincide. Una persona en pecado no puede entrar en la gracia. No puede. Es incompatible. Es incompatible una persona en pecado que si yo vivo en la gracia y vivo pecando, te caíste de la gracia. Mira que el que esté firme no caiga. Algunos dirán, yo soy calvinista, salvo, siempre salvo.
Una vez que acepté, ya está, soy, bueno, seré calvinista, arminianista, lo que sea, pero la palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Nadie que entienda el pecado puede estar en la gracia. Son incompatibles pecado y gracia. Para poder recibir la gracia, tienes que haberte arrepentido. Eso es lo que buscamos en la gente. Eso es lo que buscamos cuando predicamos en la calle, que la gente entienda que necesita reconocer su pecado, porque hay gente que no reconoce su pecado, uno le está diciendo en la cara que pecó y te van a decir no reconoce. Hay que reconocer el pecado. Queremos vivir en la gracia, queremos ser usados, queremos los dones, queremos el Espíritu Santo, queremos la bendición, queremos la prosperidad, queremos esto, queremos aquello, pero cuando hay pecado no hay gracia. Uno no entra en estado de gracia. En estado de gracia es cuando uno dice, wow, todo le cae del cielo, ¿no? Hay gente que dice, estás en estado de gracia, todo te cae del cielo, y es prácticamente así, ¿no? Cuando uno está en estado de gracia, la bendición es como que tac, 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 te aparece de aquí, de allá. Cuando te das cuenta tenés todo lo que necesitas. Estado de gracia. La pregunta para usted, querido predicador, porque este tema es evangelismo personal, es, cuando salís a predicar, ¿de qué hablas? Tenés que hablar de la ley. Así como tenés que hablar de la cruz, cuando salís a predicar, y en algún momento vamos a hablar de este tema, así como tenés que hablar de la cruz, porque la cruz es súper importante en el evangelismo. Ahora no vamos a hablar de eso, pero así como tenés que hablar, hay que hablar de la ley, porque la ley te muestra el pecado. Y la gracia es la puerta que se abre diciéndote bienvenido, bienvenido. Pero no puedes entrar con pecado. Tenés que entrar arrepentido, habiendo dejado aquella mochila como el camino del peregrino, ¿sí? Como el camino, hay que dejar la mochila en la cruz. Cuando dejás la mochila en la cruz, entonces podés entrar en la gracia libremente. Para aquellos que predican en la calle, tendrían que leer el libro de Romanos para comprender cómo predicaba Pablo y cómo predicaba Jesús. No nos quedemos solamente con una parte. Recuerde que la Biblia es un todo. Hay que predicar de todo. Y toda la Biblia, Pedro, Pablo, Jesús predicaba hablándoles acerca de la ley. La ley muestra el pecado. Pero la gracia sobreabunda donde sobreabunda el pecado. Amén. Muy bien, querido amigo. Espero no haberte enredado, ¿no? Espero no haberte enredado. Si te queda alguna duda, simplemente escribime. Escribime aquí en el chat y decime, pastor, no entendí esto, y lo volveremos a tocar hasta que quede claro. Te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo programa, como siempre, a esta misma hora y en este mismo espacio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hace de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.